Buenas, ahora vamos a estudiar el segundo procedimiento con el que podéis calcular una base ortonormal equivalente a una dada. El método va a ser muy diferente del que ya hemos visto, porque no vamos a construir la nueva base vector a vector, como hacíamos en el procedimiento de Gram-Smith, sino que buscaremos la nueva base como aquella cuya matriz métrica sea bien la identidad, si es que la base que estamos buscando es ortonormal, o al menos diagonal, si buscamos una base ortogonal. Por eso el método se llama diagonalización por congruencia, porque se trata básicamente de diagonalizar la matriz métrica mediante operaciones elementales al tiempo que averiguamos también cuál es la relación de congruencia entre las matrices métricas original y final, y por tanto el cambio de base que la define. Vamos a comenzar recordando la definición de base ortogonal y ortonormal. Y de ella, que la matriz métrica de una base ortogonal es diagonal y la matriz métrica en una base ortonormal es la identidad. Pero vamos ahora al problema que nos ocupa. ¿Cómo localizar una base ortonormal? Y tenemos dos opciones. Diagonalizar por congruencia, y ahora os explico en qué consiste diagonalizar por congruencia, la matriz métrica de la base de partida, G sub B, para obtener una base B' que es ortogonal y después normalizaremos, o segunda opción, aplicar el método de diagonalización por congruencia no solo para obtener una matriz métrica diagonal, sino incluso obtener la identidad. En este último caso, cuando identifiquemos cuál es la base que define a G sub B', ya habremos obtenido una base ortonormal sin necesidad de posteriormente normalizarla. Pues en cualquiera de los dos casos vamos a ver en qué consiste el método. Para entenderlo hay que partir de una premisa, que es la que veis aquí, y es que cuando apliquemos operaciones elementales por filas a una matriz, el resultado será el mismo que aplicar las mismas operaciones por filas a la identidad y multiplicar esa identidad modificada por la derecha por la matriz A. Es fácil comprobar que esta identidad es cierta operación elemental por operación elemental. Podéis recurrir para ello, por ejemplo, a usar el Maple. Lo mismo si las operaciones elementales se hacen por columnas, pero ahora habrá que multiplicar la matriz A por la izquierda de la matriz identidad modificada. Y lo mismo si hacemos los dos tipos de operaciones. En ese caso, la matriz A quedará siempre a la derecha de la identidad modificada por filas y a la izquierda de la identidad modificada por columnas. Dicho esto, repito que el objetivo no es sino relacionar matrices métricas en bases distintas mediante una relación de congruencia. Una de ellas, de las matrices, que sea diagonal o la identidad, y la otra, por supuesto, no. Pues para obtener esta relación de congruencia vamos a aplicar las mismas operaciones elementales por filas que por columnas, las mismas. Si yo cambio dos filas, cambio dos columnas. Y lo vamos a hacer las filas a una identidad, las columnas, aplicarle las operaciones por columnas a otra identidad distinta y aplicar ambas, tanto por filas y por columna, como por columnas, a la matriz métrica, de manera que lleguemos a obtener una matriz congruente que sea diagonal o identidad y podamos identificar, puesto que las operaciones por filas y columnas que hacemos a las identidades son las mismas,
aunque por filas y por columnas, podamos así identificar cuáles son estas matrices de cambio de base de la base inicial B a la base final B'. Ahora bien, para hacer esto de forma lo más eficiente posible, lo mejor es colocar las matrices de esta forma, de manera que hacemos las operaciones por filas a G sub B ampliada con I a la derecha y por columnas a G sub B ampliada con I por abajo. Así vamos haciendo operaciones elementales, siempre las mismas por filas y por columnas, hasta que obtengamos aquí una matriz ya diagonal, ya identidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Obtengamos una base ortonormal con el producto escalar usual a partir de esta base, diagonalizando por congruencia. Bueno, pues lo primero de todo será calcular la matriz métrica, ¿no? Para la base B. Como veis, como es el producto escalar usual, este vector por este vector es 2, el primero por el segundo pues va a ser 2, el primero por el tercero, producto escalar usual, va a ser 3, estos dos elementos, como la matriz simétrica, van a ser estos dos elementos, segunda con segunda me va a dar 4 más 1, 5, segunda con tercera me va a dar 4 más 2, 6, esta otra se obtiene por ser simétrica, y esta es la tercera con tercera que me va a dar 4 más 1, 9. Tengo la matriz métrica y ahora amplío aquí con la identidad y aquí también. Y las operaciones que yo haga para llegar a obtener aquí una matriz diagonal, ya sean por filas, tendrán que ser las mismas por columnas. Con lo cual, como aquí tengo un 2 y para obtener una diagonal necesito aquí un 0, pues voy a la segunda fila, restarle la primera. Segunda fila menos la primera, pues voy a tener aquí 2 menos 2, 0, 3, 3, ¿lo veis? 0, 3, 3, menos 1, 1, 0. Y la primera y la segunda permanecen iguales. Si aquí no permanece iguales es sencillamente porque no he terminado. Hay que hacer las operaciones ahora por columnas, pero solamente a la matriz que haya resultado de modificar esta por filas y la de abajo. Con lo cual, daros cuenta que aquí tenía un 0, un 3 y un 3. Entonces, si ahora hago la segunda columna, le resto la primera, pues voy a tener 2 menos 2, 0, 3, no, aquí tenía 3, sí, 3 menos, aquí tenía un 0, 3, por supuesto la primera columna y la última columna permanecen intactas, ¿vale? Y si aquí pues teníamos un, estaba tal cual, pues 6 menos 3, 3. Bueno, hecho entonces esta operación, segunda columna menos primera. A continuación necesito aquí un 0, por tanto cogeré esta fila y le restaré la primera, ¿no? Multiplicada por 3 medios, para que aquí tenga 3 menos 3. La primera multiplicada por 3 medios, fila primera multiplicada por menos 3 medios más fila tercera. La coloco en la fila tercera, pero es que también tengo que hacerlo por columnas. Es decir, a la columna tercera le voy a restar 3 medios de la primera. El resultado va a ser, en cuanto a la matriz identidad que sufre solo la operación por columnas, esta de acá. La identidad que solo sufre la operación por filas, esta de acá. Y la métrica que sufre ambas me va a dar este resultado. Como veis, como hago las mismas operaciones por filas que por columnas, esta matriz y esta siempre son una traspuesta de la otra. Y por otro lado, esta, puesto que hago lo mismo por filas que por columnas y era simétrica, sigue siendo simétrica. Ahora ya he conseguido tener ceros debajo del 2. Ahora necesito un 0 debajo del 3, ¿verdad? Para buscar una diagonal. Con lo cual voy a hacer esta fila menos esta fila, ¿lo veis? F3 menos F2. Y luego tendré que hacer lo propio con las columnas. La tercera columna menos la segunda columna. El resultado para la métrica es esta, que sigue siendo simétrica, comprobadlo, y el resultado para esta modificada de la identidad a la que le aplico ahora esta operación por filas es esta, y a esta modificada de la identidad a la que le aplico esta operación por columnas es esta. Como siempre, estas dos son una traspuesta de la otra. Bueno, ya tengo aquí una representación diagonal. Quiere decir que esta matriz métrica corresponde
a la matriz métrica de una base ortogonal. ¿Y qué sé de esa base ortogonal? Decíamos que esta es la matriz P, como veis aquí, y esta de aquí es la matriz P traspuesta. Con lo cual, ¿de acuerdo? Era lo que indicábamos. Con lo cual, me fijo la matriz P y la uso para cambiar de la base B, que aquí voy a denotar como U1, U2, U3, a la base B', cuyos vectores voy a denotar U'1, U'2, U'3. Ya sabéis que la matriz de vectores se multiplica por la izquierda a la matriz de cambio de base y os va a dar como resultado la matriz con estos tres vectores. Con lo cual voy a tener U1 por esta columna, ¿no? 1, 2, U3 por esta columna, 1 va a ser igual U'1. La columna 1, U2, U3 por esta otra columna, luego va a ser menos U1 más U2, como veis aquí, va a ser igual al segundo vector, y la fila por esta otra, es decir, menos 1/2 de 1 menos U2 más U3, que es lo que tengo aquí. Esa va a ser el tercer vector de la base nueva. Con lo cual, opero, ¿no? Aquí tenéis la U1, U2, U3, opero estas combinaciones lineales y tengo estos tres vectores, como podéis comprobar, ortogonales, que no ortonormales. Por tanto, ahora los tengo que normalizar. Este dividirlo entre raíz de 2, este dividirlo por su norma, que es raíz de 3, y este al que saco factor común de un medio, entonces menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, lo divido por su norma, raíz de 6. ¿De acuerdo? Si yo hubiera seguido operando operaciones por fila y columna a esta matriz, tendría que a esta fila dividirla por raíz de 2 y después la columna dividirla por raíz de 2. Así la divido por 1, o sea, así la divido por raíz de 2 por raíz de 2, es decir, por 2. Y aquí tendría un 1. Después a esta fila la dividiría por raíz de 3 y a esta columna por raíz de 3, a esta por raíz de 3 medios, a esta por raíz de 3 medios, y así obtendría la matriz identidad, y al hacer este cambio de base, el resultado me daría ortonormal. Pero como me he quedado aquí en una diagonal, lo que he obtenido es una base ortogonal que tengo que después ortonormalizar.